México ha tenido una historia muy agitada y turbulenta. Su capital, desde el comienzo de la independencia, ha sido la Ciudad de México. Pero, en algunas ocasiones extraordinarias, esa capital se ha tenido que trasladar a otros lugares. Hoy, en Main Watchers, veremos cronológicamente qué ciudades han sido la capital de la República. Durante la guerra contra los Estados Unidos y ante la inminente caída de la Ciudad de México en manos extranjeras, la capital de la República fue movida a Querétaro. Ante la huida de Santa Anna del país, la presidencia es asumida por Manuel de la Peña y Peña, diestro y astuto personaje que desempeñó su trabajo con valor. En 1848 se firma en Querétaro el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el que México pierde 2.400.000 kilómetros cuadrados de territorio, aunque las hábiles negociaciones de Peña y Peña lograron conservar la península de Baja California junto con su unión por tierra con Sonora. La capital regresa a la Ciudad de México ese mismo año. La tumba de Peña y Peña, que se encuentra en la Rotonda de las Personas Ilustres, representa un humilde monumento para un gran personaje. En 1858, en plena guerra de reforma, el entonces presidente Benito Juárez, que representaba a los liberales, fue expulsado de la Ciudad de México, la cual fue tomada por los conservadores. Benito Juárez huyó junto con sus colaboradores a Veracruz, estableciendo en la ciudad de Veracruz la nueva capital del país. No obstante, la ciudad es sitiada por Miguel Miramón, un estratega conservador muy astuto y talentoso. Miramón consiguió que varios barcos españoles atacaran al puerto para capturar a Juárez, pero la marina estadounidense los repelió. A cambio de esta ayuda fue firmado el Tratado Maclean-Ocampo, que nunca entraría en vigor. En 1860, y tras un inesperado e insólito desenlace, las fuerzas de Juárez triunfan, recuperando la Ciudad de México y restableciendo los poderes ahí en 1861. En 1862 se dio el contraataque de los conservadores de la mano del ejército francés, que invadió el país. Su avance, que resultó implacable, provocó que la Ciudad de México fuera tomado por tropas enemigas a principios de 1863, huyendo el presidente Juárez hacia el norte y estableciendo su gobierno temporalmente en el estado de San Luis Potosí, que se convirtió en la capital de la República. No obstante, la superioridad y fuerza del ejército francés fue tal que San Luis cayó pocos meses después. El presidente se vio obligado a huir nuevamente hacia el norte y se estableció en la ciudad de Saltillo, en el entonces estado de Coahuila y Nuevo León, la nueva capital de México. En agradecimiento al cálido recibimiento de los saltillenses y su valor patriótico, Juárez declaró en 1864 el restablecimiento de Coahuila como un estado independiente otra vez. No obstante, el inclemente avance de las tropas francesas provocó que el presidente abandonara la ciudad hacia Nuevo León, estableciendo en la ciudad de Monterrey la nueva capital del país durante 5 meses, después de los cuales fue alcanzado otra vez por los imperialistas. Juárez se transportó, junto con todo su equipo, a Chihuahua, y es en la capital del estado donde se establece la nueva capital del país, pero el ejército de Napoleón III le obliga a huir apresuradamente hacia el Paso del Norte, llegando el 14 de agosto de 1865 y estableciéndola como la nueva capital. Desde la hoy renombrada en su honor Ciudad Juárez, el presidente arregla conflictos territoriales y administrativos y reorganiza su gabinete. También se inicia la disputa por el territorio llamado El Chamizal, que debido a una desviación del río Bravo, parte de territorio mexicano quedó en el lado estadounidense. Atrapado en esta ciudad fronteriza, el gobierno de Juárez necesitó de un verdadero milagro para conseguir una nueva vuelta de tuerca. Milagro que apareció en el momento más inesperado, pues la mente detrás de la invasión francesa, Napoleón III, ordenó que todas sus tropas salieran de México urgentemente, ya que se avecinaba una guerra contra Prusia. La retirada de las tropas extranjeras provocó que el ejército liberal contraatacara y recuperara rápidamente posiciones, permitiendo que el presidente Juárez abandonara el Paso del Norte y se asentara nuevamente en la ciudad de San Luis Potosí, nombrándola por segunda ocasión capital del país.
Establecido aquí su gobierno, el emperador Maximiliano fue capturado en Querétaro. Juárez recibió en su despacho potosino a grandes personalidades europeas que le rogaron liberara a Maximiliano, incluyendo la que fuera la más famosa de sus suplicantes, la princesa de Salm-Salm, que solo recibió negativas de Juárez. Desde su despacho en San Luis Potosí ordenó la ejecución del emperador. Después de años de haber errado por todo el país, el 15 de julio de 1867 Juárez entró a la Ciudad de México, estableciéndose como la capital del país una vez más. En 1914 se llevó a cabo la Convención de Aguascalientes entre todos los bandos revolucionarios, que concluyeron con el desconocimiento de Venustiano Carranza como presidente, nombrando en su lugar a Eulalio Gutiérrez. Carranza, tomando esto como un acto antidemocrático y de traición, abandonó la Ciudad de México, que fue tomada poco después por más de 60,000 revolucionarios, y se asentó en la ciudad de Veracruz, nombrándola capital de México, desde donde dirigió las batallas contra Villa y Zapata, ejecutadas por Álvaro Obregón. También expidió varias reformas que buscaban la equidad social. En 1916, el entonces presidente Venustiano Carranza, quien tenía pensado elaborar una constitución más actual que la de 1857, pero bajo amenaza de que Zapata tomara la capital para interrumpir su elaboración, decidió trasladarse a Querétaro, nombrándola capital del país. Ahí redactó la Constitución que nos rige hasta el día de hoy, la Constitución de 1917. Después de esto, la capital regresó a la Ciudad de México. Este es el final de nuestro recorrido a través de las diferentes capitales que ha tenido el país. ¿Qué piensas al respecto? ¿Nos faltó alguna? Menciónala en la caja de comentarios. Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron. ¿Pudo el presidente Juárez perder un cuantioso tesoro en una de sus tantas abruptas huidas? Averígualo. Hasta la próxima.